Casos de injusticia. Ley sin orden. ¿Qué tal, comunidad y familia PPLs? Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a un video más, en donde el día de hoy les traigo la historia de un nuevo caso de injusticia policial, penal, que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página, en donde él nos cuenta que fue víctima de una cruel injusticia policial y penal, pero que a final de cuentas ¿para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia de este caso, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen la campanita de las notificaciones y si les gusta el contenido, de favor regálenme un like. No olviden que todo eso nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y seguir trayéndoles esos muy lamentables casos de injusticia que se viven día con día. Y sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia de este caso y recuerden que esto es Casos de Injusticia, en su segmento Ley sin Orden. Y aquí comenzamos. Mira, te hago llegar la historia de mi caso, de mi muy lamentable caso, a través de mi familia, mi esposa y mi hijo, que es suscriptor de tu canal, en donde esta historia la he escrito y redactado desde el interior de mi celda número 10 en el módulo 1 del Cerezo de Chiconautla, en donde ya voy a cumplir 4 años aquí encerrado por un delito que jamás cometí y que por ello fui sentenciado a 27 años 10 meses, pero que aún estoy apelando la sentencia porque me parece injusto que por el hecho de haber defendido a mis hijos, especialmente a uno de ellos, me encuentre yo en esta muy terrible situación, lamentable, porque realmente las autoridades policíacas impartidoras de justicia son lamentables aquí en el Estado de México. No sé si en otras partes también, pero a lo que refiere aquí en Ecatepec, Estado de México, realmente son un fiasco, porque ellos sentencian, juzgan y te señalan con testigos falsos, con mentiras, con cosas que jamás hiciste. Y lo peor, la fiscalía se aferra a que uno cometió cierto delito cuando no es cierto, cuando los agentes del Ministerio Público saben que todo es un teatro, que es mentira, saben que uno es inocente, pero ellos no entiendo hasta ahorita el por qué lo hagan. Ellos se aferran, te ponen víctimas falsas, te ponen ubicaciones falsas que ni en Google Maps las encuentras, te ponen credenciales del INE de las supuestas víctimas falsas, te ponen todo falso, te arman una carpeta de investigación bien fabricada, que eso realmente te perjudica, y todo por defender tus derechos como ciudadano. Yo siempre creí que nuestros derechos constitucionales como ciudadano mexicano nunca tenían que ser pisoteados ni agredidos de tal forma que te llegaran a perjudicar, pero hoy me doy cuenta que aquí en mi México lindo y querido, lamentablemente así es la justicia penal, policial impartidoras de justicia. Lamentablemente por gente sin escrúpulos como los agentes ministeriales de investigación, agentes del Ministerio Público, fiscal, la fiscalía en general, son parte de una
organización bien estructurada, que muy lejos de hacer su trabajo, son personas que se dedican a hacer el mal. Y de antemano, aquí en la prisión ya muchos saben que desde el secretario de Seguridad Pública, fiscales, agentes del Ministerio Público, todo el mundo está pagado por la delincuencia organizada que impera y que opera en el Estado de México, así como en muchos estados de la República Mexicana. Nadie puede parar esa situación, nadie puede decir nada, porque si le rascas más hasta llegar al fondo, así de sencillo te desaparecen. Y tal fue mi caso, que así me lo dijeron: te vas a chingar por pendejo a prisión por haberle jugado al héroe, al que sabe de leyes, al ciudadano que sabe todo, o te entregamos a la maña. Así de sencillo. Y la maña pues te va a desaparecer y te van a decir que fue un enfrentamiento de contras, te van a despedazar a ti y a tu familia, y así de sencillo. Los van a encontrar despedazados, tal vez en cualquier avenida principal de aquí de Ecatepec, o en cualquier lado donde los noticieros vean que todo se trató de un ajuste de cuentas. Así me pusieron las cosas en la fiscalía, y pues ni modo, opté por conservar mi vida y la de mi familia. Y todo empezó porque yo soy de oficio chofer, operador de un tractocamión o de un camión Torton, como quieran llamarle. Yo traía un camión y hacía viajes para una empresa cuyo nombre y datos me los reservo por seguridad. Yo salía con mi camión a diferentes estados de la República Mexicana. En uno de esos viajes yo iba llegando a lo que es aquí a la Ciudad de México. Mi familia y yo vivíamos en Ecatepec. Entonces ese día recuerdo que llegué a la Ciudad de México, me reporté a mi empresa, me dijeron que me llevara el camión si quería a mi hogar, para que estuviera pendiente de al otro día que me iban a llamar temprano para darme la ruta y los puntos a donde me iba a dirigir en cuestiones de trabajo. Yo acepté gustosamente, y resulta que justamente circulando por avenida Adolfo López Mateos, mejor conocida como R1, vi un convoy de agentes de investigación o ministeriales, no sé cómo llamarles, regionales, no sé, pero llevaban a un detenido a bordo y no alcancé a ver quién. Pero mi gran boca y yo dije: ya agarraron a otro pinche delincuente. Fue lo que dije. Pues ni modo, ya se va a chingar. Dije así, porque iba un convoy como de unos 5 o 6 autos, y en medio iba el Charger blanco donde iba el detenido, que lo llevaban agachado y lo iban golpeando. Para esto llego a mi casa y me encuentro con la noticia de que mi hijo estaba jugando fútbol ahí afuera de la calle con unos amigos, y que él le pegó al balón fuerte y le pegó justamente a un auto Aveo gris en donde circulaban 4 hombres sin placas, sin nada que los identificara como agentes. Estos se enojaron y se bajaron y empezaron a ofender a mi hijo. Entonces mi hijo, pues como ya tenía sus 18 años, igual se sintió valiente y les contestó de manera educada, pero un poco fuerte. Y estos, enfrente de todo mundo, sacaron sus armas y a mi hijo y a sus amigos, a todos los sometieron, los hincaron, los golpearon, pero solamente a mi hijo, que fue el que se puso al tú por tú con ellos, a él lo esposaron y se lo llevaron a la Fiscalía de San Agustín. Entonces, ese era el detenido que llevaban los agentes. Cuando yo llego a casa y me cuentan todo eso, le digo a mi otro hijo, que era mayor que mi hijo, el de 18 años. Mi otro hijo tenía en ese tiempo 20 años de edad. Que vayamos de inmediato a la fiscalía a ver qué pasó con su hermano. Acudimos y así de sencillo, a mi hijo y a mí nos pasaron supuestamente a una oficina que para que nos dieran informes de lo que había pasado con mi hijo, cuyo nombre y datos
precisos, los voy a omitir igual por cuestiones de seguridad. Y para esto ya no nos dejan salir ni a mi otro hijo, el de 20 años, ni el de 18, ni a mí. En esto, como pues yo llegué solo con mi hijo y pues conociendo un poco de los derechos constitucionales, porque me gusta ver noticias, me gusta mucho ver los noticieros de un canal muy conocido aquí en México, que por cierto es muy reconocido, una nueva cadena que no tiene más de 5 años. Yo me quise defender y platiqué con el agente del Ministerio Público, pero haciéndole ver su error. Para esto el agente del Ministerio Público hizo una seña y a mi otro hijo y a mí ya no nos dejaron salir. Y para no hacerla muy larga, me dijeron: te quedas tú y te vas a chingar por pendejo, por jugarle al loco, por jugarle al licenciado, al abogado, o así de sencillo, te entregamos con la delincuencia organizada y que ellos se encarguen de ti, que te desmadren, que te despedacen, que todo pinte a que fue un ajuste de cuentas porque eres delincuente. Yo le dije que no, que por qué hacían eso. El agente del Ministerio Público me lo dijo fácil: mira, va a quedar libre uno de tus hijos, el que detuvimos, al grosero, al que se nos quiso poner muy gallito, pero tú y tu otro hijo se van a ir a chingar al reclusorio. Total de que salió mi otro hijo, el que habían detenido, en la calle, y a mi hijo, el que iba conmigo acompañándome, y yo, a las 48 horas nos mandaron al Cerezo de Chiconautla, aquí, justamente en la primera audiencia. Dicen que mi hijo es mi causa y que andábamos delinquiendo y que andábamos robando autos. Total de que mi familia, mi esposa, y habían contratado los servicios de un abogado particular, mismo que logró sacar a mi hijo, al de 20 años que había acudido conmigo a la fiscalía, porque se demostró su inocencia de mi hijo. Entonces yo preferí que saliera él, porque a mí me la puso fácil el abogado. En esta audiencia puede salir uno de los dos. ¿Quién quieres que se quede en prisión, tú o él, mientras siguen las indagaciones? Porque seguramente te van a sentenciar, porque a ti ya te cuadraron un delito, pero fuerte, que es el robo de auto, con violencia y con arma de fuego. Entonces, pues yo preferí que mi hijo saliera. Yo dije, bueno, si voy a ser sentenciado, pues ni modo, pero yo por mi hijo. Entonces, pues sí, logré que mis dos hijos estuvieran libres y yo me quedé aquí en el Cerezo de Chiconautla para no seguir haciendo la historia tan larga. Este caso fue realmente impresionante porque yo fui sentenciado a 27 años y 10 meses por el delito de robo de auto con violencia. El arma de fuego me la quitaron porque en la prueba de dactiloscopía yo salí negativo. Salió negativo que yo jamás había manejado un arma de fuego, y como el Ministerio Público había manifestado que yo había detonado un arma de fuego, también la prueba de Radisson salió negativa. Entonces todo estaba a mi favor, pero la víctima, los supuestos testigos, fueron los que perjudicaron. Aunque mi familia presentó testigos, pruebas, evidencias, videos de mi inocencia y de todo lo que sucedió, lamentablemente el juez que me sentenció le creyó más al Ministerio Público y fui sentenciado. Hoy estoy apelando mi sentencia, estoy luchando por lograr mi libertad. Por desgracia, ahorita ya fui sentenciado a 27 años y 10 meses de prisión por mi hijo, porque mi hijo esté libre, y yo voy a permanecer aquí hasta poder lograr demostrar mi inocencia. La verdad, créanme o no, estos casos suelen suceder aquí con las autoridades estatales, municipales, ministeriales, procesales e impartidoras de justicia en mi querido México. Me dueles, México, de verdad, porque aquí te sentencian por mentiras y falsedades de los agentes del Ministerio Público y hasta de los fiscales en general. Ni modo, aquí me va a tocar esperar hasta que se logre
demostrar mi inocencia en su totalidad. Espero que mi historia les resuene y mantengan alertas de sus medidas precautorias correspondientes cuando se encuentren con autos que no traen placas, que no traen identificaciones, que son supuestos agentes regionales de investigación o de la policía ministerial. Esos son un peligro para la ciudadanía ecatepequense y para la ciudadanía del Estado de México en general. Créanme o no, este fue mi caso. Muchas gracias.